Leemos Jueces capítulo 6, versículo 1 al 13. Dice así: Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. Y Yahvé los entregó en las manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y por causa de Madián, los hijos de Israel prepararon las guaridas y cuevas que están en los montes y los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los de Israel acaban de sembrar, los madianitas venían con los amalecitas, con los hijos del oriente, y subían contra ellos. Y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni cordero, ni buey, ni asno, porque subían con sus ganados y sus tiendas, entrando como langostas en multitud, pues tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Yahvé a causa de Madián, Yahvé envió entonces a un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así dice Yahvé, Dios de Israel: Yo os hice subir de Egipto y os saqué de casa de esclavitud, y os salvé de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Yahvé vuestro Dios. No temáis a los dioses de Amoreo, en cuya tierra habitáis, pero no obedecisteis a mi voz. Entonces el ángel de Yahvé vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, que era de Joás Abiercherita, y su hijo Gedeón estaba desgranando espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo: Yahvé es contigo, varón fuerte y valiente. Pero Gedeón contestó: Ay, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos relataron, diciendo: Yahvé nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Yahvé nos has desechado y nos ha entregado en mano de Madián. Cuando acudimos al hospital a causa de un fuerte dolor, el médico no se deshace de dolor de inmediato, sino que busca la causa por medio de diversas pruebas. Y con el tratamiento correcto, vemos que todos los síntomas desaparecen. Sin embargo, si no se encuentra la causa, el dolor persiste y nos encontramos en una situación muy difícil. En Jueces capítulo 6, los israelitas se encontraban precisamente en esta situación. En la primera parte del capítulo 6 tenemos los síntomas. Son pacientes críticos que apenas tienen vida.
no puede moverse y no tiene la capacidad para resolver estas dificultades. Probaron varios métodos, pero ninguno funcionó. Al final, decidieron, sin mucha esperanza, clamar a Dios. Ese clamor ni siquiera fue una oración. Fue algo así como: si existes Dios, por favor, ayúdanos. Y sorprendentemente, Dios respondió. El profeta de Dios vino a ellos y comenzó a diagnosticar su enfermedad. Dios no resuelve inmediatamente las dificultades de los que claman. Primero, hace que escuchan la palabra. Les hace ver por sí mismos cuáles son sus problemas. Porque si no, van a tropezar una y otra vez la misma piedra. Después Dios empieza a tratarlos a través de personas preparadas con la palabra. Dios les hace experimentar que Él aún está vivo, por difícil que sea la realidad. Hoy en día todos los países están podridos y corrompidos hasta el punto de que no hay lugar sano en la política, la economía, la sociedad, la cultura, la defensa, la religión, etc. Pero el problema es que no tienen la clave para solucionarlo. ¿Qué hicieron los israelitas en esta situación? Clamar a Dios. Clamaron a Dios. En todas situaciones difíciles a las que nos enfrentamos hoy, la única forma por la que podemos vivir es clamando a Dios. En todas situaciones difíciles a las que nos enfrentamos hoy en día, la única forma por la que podemos vivir es clamando a Dios. Entonces, Dios responderá. Cuando hay dificultades, el que agrada a Dios es el que vuelve con fe a pesar de todas las pérdidas. Dios librará milagrosamente a esa persona de sus dificultades. Pero el terco se retorcerá en su terquedad. Veamos estos más de cerca a través del texto. Hoy, primer tema, los síntomas del pueblo de Israel. Los síntomas del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran los síntomas de los israelitas en la época de Gedeón? Leemos Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en las manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y por causa de Madián los hijos de Israel prepararon las guaridas y cuevas que están en los montes y los lugares fortificados. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, pero ellos no lo sabían.
A sus ojos solo podían ver la opresión de Madián. Dios permitió que fueran oprimidos y saqueados por Madián durante 7 años. La única causa es lo malo ante los ojos de los hijos de Israel. Hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé. Pasaron por graves dificultades y privaciones. Hicieron cuevas o alojamientos temporales en las montañas y vivieron refugiados, porque los expulsaron de la llanura una y otra vez. Y al final, no había otro lugar a donde ir excepto la cima de las montañas. Lo que está escrito como fortificado en el versículo 2, en realidad no es un castillo real. Son solo unas cuantas piedras afiladas, más o menos como un castillo. Este castillo no pudo protegerlos. Leemos Jueces capítulo 3 al 5, dice así: porque sucedía que cuando los de Israel acababan de sembrar, los madianitas venían con los amalecitas y con los hijos del oriente y subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni cordero, ni buey, ni asno, porque subían con sus ganados y sus tiendas, entrando como langostas en multitud, pues tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Ni siquiera podían cultivar. No importaba cuán difícil fuera la situación, si cultivaban, hubieran podido vivir. Pero los madianitas no permitieron a los israelitas sembrar. La intención era exterminar completamente a Israel de la tierra de Canaán. Les quitaron todas sus propiedades y no quedaron ovejas, bueyes o asnos para los israelitas. Así, los israelitas fueron empujados de un lado a otro por Madián y cavaron una cueva en la cima de la montaña, sobreviviendo a duras penas. Casi no quedó nada. No tenían a dónde ir, ni nada para comer. Y no había forma de solucionarlo. Intentaron todo lo que se les ocurrió. Negociaron con Madián, pidieron ayuda a otras tribus y se reunieron repetidamente entre ellos, pero no hubo solución, no había manera de arreglarlo. En ese momento, finalmente decidieron clamar a Dios como último recurso. Leemos Jueces capítulo 6, versículo 6, dice así: así Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Israel empobrecía en gran manera. Significa que llegaron a una situación en la que no podían valerse por sí mismos.
Eran como un paciente en estado crítico. Finalmente clamaron a Dios como último recurso. Y entonces Dios actuó. La segunda tema, el diagnóstico de Dios. Leemos Jueces capítulo 6, versículos 7 y 8. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Yahvé a causa de Madián, Yahvé envió entonces a un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así dice Yahvé, Dios de Israel: yo os hice subir de Egipto y os saqué de casa de esclavitud. Lo que Israel necesitaba en ese momento era alimento y armas para defenderse de sus enemigos. La fuerza militar que pudiera salvarlos de la opresión madianita. Pero en lugar de darles esas cosas, Dios envió a un profeta sin nombre. ¿Para qué? Empezar a diagnosticar los problemas de Israel. ¿Por qué haría esto? Porque un tratamiento sin diagnóstico no es una cura, es un engaño y un fraude. Un tratamiento que no se diagnostica adecuadamente conducirá inevitablemente a una recaída de la enfermedad. Hasta ahora han recibido muchos tratamientos sin diagnóstico y muchas bendiciones sin diagnóstico. Sin embargo, es solo provisional y la enfermedad está destinada a reaparecerse. Hasta ahora han recibido muchos tratamientos sin diagnóstico y muchas bendiciones sin diagnóstico. Sin embargo, es solo provisional y la enfermedad está destinada a reaparecerse. Tratar sin diagnosticar es lo mismo que dejar morir al paciente. Dios envió a un profeta para reprender a Israel por sus pecados. No sabemos quién era el profeta, pero el pueblo de Israel sintió algo diferente cuando lo oyó hablar, porque la palabra de Dios tiene poder. No es una palabra que se oye y se pasa por alto, sino una palabra que se aplica vividamente a nuestra vida diaria. Dios no les dio espadas, dinero o comida a los israelitas, a pesar de que estaban muriendo en medio de las dificultades. No es bueno ayudar ciegamente. Primero hay que diagnosticar. Dicen que creen en Dios, pero tienen que ver cuál es el problema, cómo han vivido. Dios envió un profeta para reprender a Israel por sus pecados. Dicen que creen en Dios. Su palabra dice, creen en Dios. Pero tienen que ver cuál es el problema, cómo han vivido. Por ello, Dios envió a un profeta para enseñarles. ¿Qué les dijo Dios
específicamente a los israelitas a través de este profeta? Leemos capítulo 6, versículo del 8 al 10. Dice así: Yahvé envió entonces a un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así dice Yahvé, Dios de Israel: Yo os hice subir de Egipto y os saqué de casa de esclavitud, y os salvé de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Yahvé vuestro Dios. No temáis a los dioses de amoreos, en cuya tierra habitáis, pero no obedecisteis a mi voz. El punto principal es que los israelitas abandonaron la fe que habían tenido durante el Éxodo. Esta es la causa de todas sus dificultades. No entendieron el diagnóstico del profeta porque había pasado más de 100 años desde que salieron de Egipto. No fue por no haber trabajado duro o por no haber guardado armas. Todas estas dificultades surgieron porque el pueblo de Israel abandonó la fe que tuvo durante el Éxodo. La base de la existencia del pueblo de Israel es el Éxodo. Salieron de Egipto y entraron en la tierra de Canaán para luchar contra el pecado que llenaba Canaán. Esta es la misión de Israel. La base de la existencia del pueblo de Israel es el Éxodo. Salieron de Egipto y entraron en la tierra de Canaán para luchar contra el pecado que llenaba Canaán. Esta es la misión de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto para expulsar a los ídolos, exterminar la prostitución, el robo y el asesinato y otros pecados de la tierra de Canaán. Los cananeos no son vecinos ordinarios con los que tienen que llevarse bien. Todos los hombres de Canaán eran chamanes religiosos, eran prostitutos en los términos de hoy, y todas las mujeres cananeas eran prostitutas religiosas. Dios ordenó a los israelitas que expulsaran a estos prostitutos y prostitutas religiosas y que construyeran una nueva sociedad limpia. Pero los israelitas tropezaron con el problema de comer y vivir. Dios ordenó a los israelitas que expulsaran a estos prostitutos y prostitutas religiosas y que construyeran una nueva sociedad limpia. Pero los israelitas tropezaron con el problema de comer y vivir. Habían vivido de la ganadería durante generaciones en generaciones, pero cuando entraron en Canaán, tuvieron que establecerse y cultivar. No sabían cultivar, pero los cananeos eran expertos en agricultura. Así que los israelitas recibieron la ayuda de los cananeos en lugar de expulsarlos. Así que los israelitas
recibieron la ayuda de los cananeos en lugar de expulsarlos. Como resultado, Israel se prostituyó. Dios sacó a los israelitas de Egipto y los hizo vivir en la tierra de Canaán para revelarse al mundo entero. Sin embargo, los israelitas perdieron el espíritu de éxodo y su misión. Vivían sin saber por qué existían y esto les trajo un gran dolor. El hombre perece porque no conoce a Dios y no tiene forma de conocer a Dios a través de la oración. No tiene forma de conocer a Dios a través de la oración. Tiene forma de conocer a Dios a través de la Biblia, nada más. Por eso Dios sacó de Egipto a un pueblo específico. Se mostró plenamente a ellos para que todo el mundo recibiera la gracia de Dios, para que le conociera y dejara su pecado de inmediato. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los israelitas también son pecadores, no son ángeles. Es difícil representar a Dios siendo pecador. Imaginad a un pecador enseñar a otros pecadores a vivir una vida correcta. Podéis enseñar a otros a vivir correctamente si vosotros mismos no vivís correctamente. En sus corazones, los israelitas eran como los cananeos. Querían pecar igual que ellos. Por eso era doloroso juzgarlos y expulsarlos. El conflicto de los pastores hoy en día es que tienen que predicar la palabra a pesar de que ellos mismos son pecadores y no pueden vivir como ellos predican. Esto es realmente doloroso. Repetimos, el conflicto de los pastores hoy en día es que tienen que predicar la palabra a pesar de que ellos mismos son pecadores y no pueden vivir como ellos predican. Esto es realmente doloroso. Cuando este dolor llega a un punto insoportable, no se transmite la palabra de Dios tal como es, o no se señala debidamente los pecados. Sin embargo, los pastores tienen la responsabilidad y el deber de predicar solo la palabra de Dios. Ese es un verdadero pastor. Repetimos. El conflicto de los pastores de hoy en día es que tienen que predicar la palabra a pesar de que ellos mismos son pecadores y no pueden vivir como ellos predican. Esto es realmente doloroso. Cuando este dolor llega a un punto insoportable, no se transmite la palabra de Dios tal como es, o no se señalan debidamente los pecados. Sin embargo, los pastores tienen la responsabilidad y el deber de predicar solo la palabra de Dios. Ese es un verdadero pastor. Y entonces la iglesia podrá desempeñar
el papel, la luz y sal del mundo. La Iglesia podrá desempeñar el papel de luz y sal del mundo. La crisis del mundo no es un problema económico, como afirman muchos intelectuales y políticos del mundo. Todos los problemas del mundo provienen del hecho de que la gente no tiene conciencia del pecado. Por supuesto, los problemas económicos pueden ser el punto de partida, pero el problema final es el problema del pecado. Además, los problemas económicos se reducen a problemas éticos y los problemas éticos eventualmente conducen a problemas religiosos. El problema de la religión se reduce al pecado, es decir, al problema de la muerte, y la solución del pecado se resuelve solo en la cruz del Señor Jesucristo. Así, la cruz del Señor Jesucristo es la solución a todos los problemas de la vida. Repetimos. La crisis del mundo no es un problema económico, como afirman muchos intelectuales y políticos del mundo. Todos los problemas del mundo provienen del hecho de que la gente no tiene conciencia del pecado. Por supuesto, los problemas económicos pueden ser el punto de partida, pero el problema final es el problema del pecado. Además, los problemas económicos se reducen a problemas éticos y los problemas éticos eventualmente conducen a problemas religiosos. El problema de la religión se reduce al pecado, es decir, al problema de la muerte, y la solución al pecado se resuelve solo en la cruz de Jesucristo. Así, la cruz del Señor Jesucristo es la solución a todos los problemas de la vida. El mundo ya no se avergüenza de cometer pecados. La gente no tiene temor de Dios. Peor aún, ni la iglesia, ni los hijos de Dios tienen temor de Dios. Han convertido a Dios en el genio de la lámpara, que nos tiene que amar, pase lo que pase, y nos da todo lo que necesitamos. Esta es la realidad de la cristiandad. El mundo ya no se avergüenza de cometer pecados. La gente no tiene temor de Dios. Peor aún, ni la iglesia ni los hijos de Dios tienen temor de Dios. Han convertido a Dios en el genio de la lámpara que nos tiene que amar, pase lo que pase, y nos da todo lo que necesitamos. Esta es la realidad de la cristiandad. Esa es la razón por la cual la iglesia cristiana no se ha convertido en la luz y la sal del mundo. El mundo no teme a Dios, y es porque la iglesia y su pueblo no temen a Dios.
El pueblo de Dios tiene más temor y temblar de los que tienen poder y dinero que de Dios. Así el mundo ha llegado al punto de cometer pecados abiertamente y jactarse de ellos. Repetimos. La gente no tiene temor de Dios. Peor aún, ni la iglesia ni los hijos de Dios tienen temor de Dios. Han convertido a Dios en el genio de la lámpara de Aladín, que nos tiene que amar, pase lo que pase, y nos da todo lo que necesitamos. Esta es la realidad de la cristiandad. Esta es la razón por la cual la iglesia cristiana no se ha convertido en la luz y la sal. El mundo no teme a Dios, y es porque la iglesia y su pueblo no temen a Dios. El pueblo de Dios tiene más temor y temblor de lo que tienen poder y dinero que de Dios. Así el mundo ha llegado al punto de cometer pecados abiertamente y jactarse de ellos. Vergonzosamente, la crisis en el mundo de hoy comenzó porque la iglesia no era una iglesia verdadera. Vergonzosamente, la crisis en el mundo de hoy comenzó porque la iglesia no era una iglesia verdadera. Se repite el mismo problema de hace 3000 años. El problema fundamental del mundo es la iglesia y el pueblo de Dios han perdido el espíritu del éxodo y su misión. ¿Cuántos de los pastores tienen temor de Dios? ¿Cuántos de los ancianos y diáconos temen a Dios? ¿Cuántos jóvenes temen a Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios es así? No hay rastro de la existencia de Dios en los corazones de la gente del mundo. La iglesia es un lugar para luchar contra el pecado y curar del pecado. Es la iglesia. La iglesia es un lugar para luchar contra el pecado y curar el pecado. Pero en algún momento hicieron un tratado de paz con el mundo y dejaron de hablar del pecado. Pero en algún momento hicieron un tratado de paz con el mundo y dejaron de hablar de pecado. Si no me molestas, yo no te molesto. Si no me molestas, yo no te molesto. Hoy la iglesia ha eliminado por completo la advertencia y el señalamiento del pecado. ¿Cómo podemos señalar los pecados de otras personas cuando no podemos vivir de acuerdo con la palabra? Una gran excusa. Esto también era un problema para el pueblo de Israel. Dios quería su pueblo se
preocupará y luchará constantemente contra Canaán. Dios quería que su pueblo se preocupará y luchará constantemente contra Canaán. Pero los israelitas no son justos, tampoco viven de acuerdo con la palabra de Dios, y Dios lo sabe. Pero los ordenó señalar constantemente los pecados del mundo y luchar contra ellos. Aunque seamos pecadores, aunque seamos insuficientes, debemos estudiar la doctrina correcta a través de la iglesia, discernir la verdad, revelar nuestra familia como una sola familia a través de la Santa Cena y luchar contra el pecado. Repetimos. Dios quería su pueblo, se preocupará y luchará constantemente contra Canaán. Pero los israelitas no son justos, tampoco viven de acuerdo con la palabra de Dios. Y Dios lo sabe, pero nos ordena señalar constantemente los pecados del mundo y luchar contra ellos. Aunque seamos pecadores, aunque seamos insuficientes, debemos estudiar la doctrina correcta a través de la iglesia, discernir la verdad, revelar nuestra familia como una sola familia a través de la Santa Cena y luchar contra el pecado juntos. La gracia de Dios es abundante cuando una lucha contra sus pecados. La gracia de Dios es abundante cuando uno lucha contra sus pecados. Los israelitas se vieron iguales a los cananeos. Pensaron que era hipócrita ir ante Dios y adorarle viviendo una vida imperfecta, y prefirieron ser abiertamente pecadores que hipócritas religiosos. Por el mismo motivo, muchas personas empiezan a creer en el Señor Jesucristo y luego caen. En vez de vivir una vida religiosa en conflicto, prefieren ir al mundo. Pero el conflicto dentro de nosotros es prueba de que todavía estamos vivos. El conflicto dentro de nosotros es prueba de que todavía estamos vivos. Deshacernos del conflicto es como cortar el tubo de aire de una persona sumergida en agua. Deshacernos del conflicto es como cortar el tubo de aire de una persona sumergida en agua. Los cristianos existimos hoy gracias al Éxodo. Existimos en este mundo para manifestar a Dios. ¿Cómo podemos manifestar a Dios? Viviendo de una manera diferente a la de este mundo. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Romanos capítulo 8. ¿Cómo podemos manifestar a Dios? Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17, dice así: Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Porque la ley de espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejante de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vivo a causa de la justicia. Y el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros. El que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero el sí, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que las que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sí, hijos, también herederos por una parte, herederos de Dios, y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Amén. Tenemos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.